Entonces me pregunto, en estas fechas carnavaleras, no todas estas personas que se disfrazan de otro, que quieren de alguna manera cambiar de personalidad, ¿qué efectos tiene a nivel psicológico, a nivel oculto en la personalidad de estos? ¿Son regresivos? ¿Es positivo? No sé cómo es esto. Pues no sé exactamente. No se puede predecir, pero lo que sí se puede decir con justicia es que todo el mundo quiere aparentar aquello que no es, porque está avergonzado de su propio ser. Entonces constantemente está haciendo lo que podríamos decir una variación de personalidades. Y las fiestas de carnaval puede que sirvan para este fin también, que una vez al año o 2 veces al año, Dios sabe cuántas veces al año se disfrazan su personalidad real por otra que quisieran ser, o al menos ocultar una personalidad para, dentro de la piel de otra personalidad, entonces actuar de una u otra manera. Me parece que debe ser el significado, digamos, del Carnestolendas, el carnaval y todas esas cosas. Son ritos paganos. Es una especie de descarga de subconsciente. Pero, de todas maneras, lo que interesa es que nuestra personalidad se afirme cada vez más. A lo menos que afirme las tendencias positivas de la personalidad. Y quedaríamos realmente asombrados, porque veríamos una personalidad completamente distinta de la que tenemos, si nos esforzásemos un poco solamente. ¿Qué pasa? Que nos aterra el esfuerzo. O estamos tan apegados a la propia personalidad que no tenemos fuerza para cambiarla. Y naturalmente, como estamos experimentando en el sendero, hay que afirmar la personalidad que Dios te ha dado en una encarnación, y que dentro de esta personalidad trates de realizarte un arquetipo, no simplemente hablar y teorizar acerca de los arquetipos, sino crearte un arquetipo realmente fiable para esta etapa que estamos atravesando todos. Es decir, si no se vale la... Un poco mi pregunta también iba para el efecto de sustitución, es actuar como sí. Es decir, igual que nos disfrazamos para aparentar lo que no somos, para cambiar nuestra personalidad, y que generalmente es en el aspecto negativo de la cuestión o aspecto regresivo, también podríamos hacerlo en el aspecto positivo o de proyección hacia el futuro. Es decir, si nos disfrazáramos, qué sé yo, de maestros, de devas, en fin, todas estas cosas, y actuáramos como si fuéramos tal, ¿no? Esto sería quizás un ensayo a nivel, un poco como apuntaba Leo, a nivel consciente por esto, ¿no? Y entonces quizás a nivel subconsciente actuar el resto del año o todo lo que alcanzara nuestra proyección, porque indudablemente creo que es una acumulación de energías en este aspecto que lo apuntaba Leo, pero así como quizás se ve el aspecto exteriorizante de estas energías que están acumuladas en nuestra personalidad, también yo creo que hay el aspecto inconsciente de anhelo a más, ¿no? Así como generalmente se apuntan hacia aspectos, podríamos decir, profanos o aspectos quizás folclóricos o quintos de paganismo, etcétera, también se podían enfocar todas estas energías, esta salida de energías hacia los aspectos superiores. Entonces venía el efecto de sustitución por el efecto de actuar como sí, ¿no? Entonces quizás sería un poco a positivar la situación, ¿sí? Bueno, realmente lo que hace el discípulo es esto: suplantar la personalidad conocida por la desconocida causal. Claro, esto implica tener una gran imaginación o una gran evolución espiritual, porque no podemos parecernos a algo que desconocemos, no podemos. Entonces parecernos o utilizar la técnica como si yo fuese el ángel solar, por ejemplo, implica tener una noción muy clara de lo que es el ángel solar, cuáles son sus cualidades, su procedencia, su destino, todo cuanto nos ha legado la tradición esotérica.
Y después el trabajo ininterrumpido de ajustar la pequeña personalidad a este ideal, o lo que decía anteriormente, a este arquetipo que constituye para nosotros el ángel solar. Para mí el problema es irreversible. Se sustituye la personalidad por la personalidad del alma. Si puede decirse paradójicamente esto. Entonces, claro, existe un espacio vacío que hay que llenar con una técnica, si podemos decir así. La técnica como si yo fuese el ángel solar. Y la personalidad que trata de sustituirse por la superior, como digo, será en ese caso la del discípulo. El discípulo está constantemente tratando de parecerse al ángel. Tal como se dice en los textos bíblicos, sois iguales a él, sois semejantes a él en todo. Entonces, esta semejanza, este tratar de parecerse al yo superior, constituye todo el sendero. Desde que se inicia el sendero con el romanticismo espiritual, con todas estas cosas de la personalidad, con todos sus problemas, sus dificultades y sus ilusiones, para entrar después dentro de esta esfera tan inmensamente rica, digamos, en cualidades, que es la propia del ángel solar. Esto constituye para mí lo principal, porque lo que estamos tratando aquí es de parecernos a algo superior. Perdón. ¿Cómo puede ayudarnos a actuar como si la técnica de la comprensión, la visualización y la precipitación del arquetipo? Sí. Parece ser que hay una línea una línea de intercomunicación entre el ángel solar y nuestra personalidad. Es tenue, es un hilo vago, casi que no se puede percibir, sino es un gran vidente que está enviando constantemente, dentro de las limitaciones de este canal establecido desde el principio de los tiempos, la inspiración y todo el poder que tiene el ángel solar a la personalidad. Entonces se hace necesario la creación de lo que decía Ramón, el Antakarana. El Antakarana debe salvar las dos orillas de esta tremenda separatividad humana. Le enciende todos los conflictos a través de la visualización, a través de la meditación, a través del yoga, a través de no importa qué camino. Hay algo establecido dentro de la personalidad que es el propósito de ser y el intento de realizar. Y esto para mí es lo más importante, porque veremos que incluso como grupo estamos tratando de parecernos a la jerarquía en grupo. Y fijaos que hace tiempo que os estoy hablando de la visualización, del trabajo de crear situaciones por el poder de la mente y tratar después de ajustarse a estas situaciones. No basta que estemos mentalizando una situación, si no somos capaces de vivirla. Es como aquel que está constantemente aprendiendo conocimientos esotéricos y no es capaz de vivirlo, no es capaz de interiorizarse hasta tal punto que el conocimiento esotérico se convierta en voluntad de acción, en vivencia. Y esto es todo lo que estamos tratando, creo yo, de hacer, cada cual dentro de su respectivo nivel y jerarquía, dentro o fuera de las ramas, porque lo que estamos tratando de hacer es ajustarnos a algo que creemos que está más allá de nosotros mismos. La técnica nos ayuda, quizá, pero os he advertido siempre de la técnica perfecta, que es la técnica de la atención, de la expectación, de estar atentos, que incluye la visualización, que incluye la imaginación, que incluye toda la potencia del alma en la personalidad. Y por lo tanto, si tratamos de estar atentos, yo creo que estamos atentos bastante más de lo que creemos, porque la atención está creando un ciclo de fuerza que nos ayuda. Fijaos bien, cuando llegáis aquí no os esforzáis para silenciar vuestras actitudes personales. El silencio os invade más allá de vosotros mismos. Os sentís succionados, absorbidos por el silencio. Y esto significa que habéis estado muy atentos y que por lo tanto
Hay una línea de comunicación entre vosotros, el silencio absoluto, el silencio jerárquico, el silencio del maestro. Por lo tanto, hemos realizado un punto de síntesis, no en vano se llama Alagni Yoga, el yoga de síntesis, para crear esa situación que estamos viviendo ahora, que antes desconocíamos, al menos en grupo desconocíamos esta actitud. Quizá en la vida personal, quizá en algún momento de nuestra vida sentimos este afán o esta succión del silencio absoluto sobre el pequeño silencio de nuestra personalidad, que trata de succionarlo y absorberlo. Y eso se manifiesta a veces con una serena alegría que surge, que te invade, y después desaparece. Es como un relámpago en noche oscura, pero te da la visión de lo que tú estás buscando. Y entonces te renueva el aliento para seguir avanzando. Estoy seguro que si de vez en cuando no tuviésemos estos efectos asrámicos en nuestra vida o jerárquicos de los maestros, no podíamos continuar el camino, porque es un camino reseco y árido, lleno de dificultades y más bien de tristeza y agonía. Y por lo tanto, cuando de vez en cuando sentimos esta fuerza que nos invade, el ánimo se renueva. Y en aquel momento hay una vibración tremenda de los centros. Se han avivado por obra y gracia del Espíritu Santo, podríamos decir, o del ángel solar. Y entonces tenemos la fuerza, la energía. Y esos centros han motivado una expresión psicológica, podríamos decir, y nos va marcando nuevamente el camino. Es como diría Cristo: levántate y anda. Caes, no vete, te levantas, tranquilo. La vida es caer, levantarse y proseguir el camino constantemente. Un camino que no tendrá fin. Por lo tanto, como les digo siempre, somos sombras en movimiento. Sombras en movimiento dentro de un océano de luz. O puntos perdidos, varados dentro de la intensidad del movimiento cósmico. Claro, vamos a decir que tratamos de parecernos al movimiento cósmico y entonces empezamos a mover la pequeña personalidad. Empezamos a sentirnos succionados por esta tremenda fuerza. Y esto lo experimentáis y cada vez lo experimentaréis con más intensidad. Es la forma de silencio que te da noción de lo que es realmente el silencio. Porque los iniciados no tienen necesidad de muchas palabras, porque tienen tantos vacíos de silencio que la palabra que surge casi que se puede decir que es una melodía, que es un silencio. Y cuando el discípulo o el grupo de discípulos en un pequeño grupo o en un pequeño rama se siente inspirado por esta tremenda fuerza, entonces empieza a sentir ese silencio y lo empieza a exteriorizar. Técnicamente está irradiando el silencio. El mejor de los magnetismos es el silencio. Silencio de actitudes, silencio de palabras, silencio de deseos, silencio de pensamientos. Pero no de la manera mística, sino con este ritmo crecientemente dinámico de la presión de las energías del primer rayo que están, digamos, invadiendo el planeta, que están apoderándose de todos los sectores del vivir, de todos los departamentos de la jerarquía aquí en la Tierra, de todos los discípulos, de todas las personas inteligentes y de buena voluntad del mundo. Están presionadas, están sujetas a esta enorme tensión creadora, que es la única garantía de que llegues a la iniciación. Pasadas las crisis, el camino aparece claro. Hay momentos de tensión, de crisis y consecuentemente de la tensión y la crisis viene el periodo de emergencia. Yo diría el periodo iniciático. Y esto ya lo vimos, estábamos ahí discutiendo un tema de esta naturaleza. Se hablaba del discipulado, se habla del camino iniciático y se habla también de que el camino no tiene fin. Desgraciado aquel que pone un límite a sus aspiraciones, un límite a su propósito, un límite a su deseo superior o su aspiración, ya está muerto antes de empezar. Y hay que no interesa tener muchos conocimientos, sino tener la mente libre.
que no es lo mismo que tener muchos conocimientos. Es decir, que, filosóficamente hablando, el conocimiento ayuda a comprender, pero no es la comprensión. En tanto que el silencio que surge de este gran movimiento interno lleva siempre comprensión, por la sencilla razón que surge del propio centro del corazón y que por lo tanto está matizado por la comprensión del propio Dios. Si la gente no comprende por la mente, sino por el corazón, y esto lo hemos dicho muchas veces, por la mente conoce las cosas, pero por el corazón penetra dentro de las cosas, y al penetrar dentro de las cosas es verdadera comprensión. Es decir, que el paso que va del conocimiento a la comprensión es el periodo de sustitución. Sustituimos el conocimiento por la comprensión. Y más adelante sustituiremos la comprensión por la propia sabiduría. Estamos tratando las cosas quizá un poco crudamente, que es como deben ser tratadas entre discípulos. Y una de las cosas que hay que poner de relieve es que el camino es árido y difícil. Y que dentro de este camino árido y difícil hay que tener la firmeza de llegar. Y no tratar de soslayar la crisis, sea de la clase que sea. Toda crisis debe ser enfrentada y tener después la suficiente claridad para saber a dónde nos lleva aquella crisis. Si aquella crisis es real o es un vano sentimiento nacido de una serie infinita de imaginaciones incontroladas. No sé si explico bien la idea, pero si tengo interés porque contesto ambas preguntas. Es que estamos viviendo una época muy difícil. Muy difícil para el discipulado, naturalmente. Difícil para toda la humanidad, porque toda la humanidad sufre las consecuencias de la enorme tensión creadora que está imponiendo Shambhala a la humanidad. Porque se ha prescindido, por razones que solamente conocen los planetarios, de este punto de paso de la jerarquía que es la que equilibra una razón humana con la razón, digamos, de Shambhala, produciendo entonces grandes tensiones. Pero al final de esta tensión, que crearán normalmente grandes crisis y tensiones y problemas, vendrá el periodo de emergencia. Claro, estamos viviendo un periodo de aceleración. Sabéis que este sistema de aceleración solamente se aplica en dos planetas del sistema, que es en Venus y en la Tierra. Y por lo tanto, si allí en Venus tuvo la realidad inmanente de un éxito inconmensurable, porque abarca toda la cadena de Venus, toda su cadena. La Tierra, que abarca toda la completa ronda que estamos viviendo, tendrá efectos, digamos, secundarios en el aspecto psicológico de los seres. Es decir, lo que decía el otro día, estamos en la cuarta ronda, pero podemos pasar tranquilamente, sin movernos de la presente ronda, en conciencia a la quinta ronda, o en conciencia pasar de una raza, o una subraza, a otra subraza superior. Porque es el misterio de la aceleración, es el arrebatar al cielo por la violencia, como decía Pablo de Tarso. Y a partir de aquí podéis efectuar toda la serie de reflexiones que os sea posible para llegar finalmente a ser lo que en francés diríamos un cul-de-sac, un punto que no hay más opción que de aquí o allá. Y entonces de este tremendo dilema, de esta tremenda elección surge raudo camino iniciático. Has vencido al guardián del umbral y has vencido, esto sabe muy poco, al ángel de la presencia. Has equilibrado las fuerzas de ambos y has penetrado por el filo de la navaja dentro de este camino que ya no tiene fin. Es decir, estamos viviendo una época donde se nos está probando a ver si somos capaces de penetrar no solo en el discipulado consciente, sino en la ruta iniciática. Y eso tenéis que decidirlo vosotros, como lo he decidido yo.
penetrarte en este camino y seguir adelante por este camino, sabiendo que jamás culminaréis. Y aquí está la gracia, la esperanza, la alegría de que este camino iniciático jamás culminará, y que con el tiempo nos convertiremos no solo en adeptos y en showanes y en arates y esas cosas, sino en perfectos logos creadores, porque la técnica que aplica, por ejemplo, un adepto es la de parecerse a un showan de rayo, y la técnica de un showan es convertirse en un Buda de actividad, y la experiencia de semejanza de un Buda de actividad es convertirse en un señor planetario. Y siempre veremos que ahí está este océano de luz y esta inmensa perspectiva cósmica que nos está succionando. Y naturalmente parte del sufrimiento que tenemos como seres humanos es que hacemos resistencia a esta succión, a la succión de esta fuerza tremenda más allá de nosotros sobre nuestra pequeña personalidad. Pues como digo, daos cuenta de que el hecho de que estéis aquí, y esto se realiza estando solo, no sé, mi presencia no tiene que ver con esto, sentís la fuerza del silencio porque habéis creado un camino hacia la jerarquía, un camino matizado, digamos, por la energía angélica. Podríais quizá comparar el silencio con el movimiento angélico, o como una expresión angélica, lo mismo que es una expresión angélica el ruido y el movimiento. Podríamos decir más, que la máxima velocidad a que puede llegar cualquier movimiento es el silencio absoluto. Luego la velocidad es tan grande que no tenemos medidas, ni aun con la propia imaginación. Y entonces ya tendríamos que discutir el problema de las dimensiones del espacio y empezar a discutir si nuestro universo, que es septenario, es realmente un universo que tiene 7 dimensiones, o bien que nuestro universo, de acuerdo con el septenario y con los múltiplos del septenario, puede ser un universo de 25, 30 o 40 dimensiones, porque dentro del absoluto caben todas las dimensiones. Cada cuerpo posee un tipo de dimensión, pero a medida que va avanzando el cuerpo, que haya dimensiones extraordinariamente más mayor, y por lo tanto podemos hablar de otras dimensiones. La 6ª dimensión del plano búdico, por ejemplo, cuando se traslada al movimiento cósmico, se convierte multiplicado por 3. Fijaos entonces, 6 por 3 de 8 dimensiones en el espacio cósmico. Multiplicar por 3, de acuerdo con el septenario, con el 3 que constituye la base del septenario, las dimensiones que existen dentro de estos universos absolutos. Quizá solamente se puede medir dentro del Pralaya, que no existe un Manvantara donde se pueda medir estas cosas, porque nosotros vemos siempre espacios en 3 dimensiones a través de los ojos físicos, pero cuando estamos dentro del silencio adivinamos nuevas dimensiones. Por ejemplo, penetrarte en la 5ª dimensión, precisa un silencio de deseos, un silencio del cuerpo emocional, y penetrarte en la 6ª dimensión, digamos solar, precisa que hayamos dominado completamente la 5ª dimensión mental, y así vamos subiendo hasta llegar al plano ádico de la propia divinidad, o plano monádico que le sirve de antesala, y veremos que todo se trata de lo mismo en forma renovada, y que la historia de un logos es la historia del hombre, o la historia del hombre es seguir los pasos que siguen los logos. El logos ha sido un hombre, un ser humano, y el hombre ha sido un mineral, ha sido un vegetal, ha sido un animal, aún continúa siéndolo, pero tiene la inteligencia suficiente para tratar de parecerse a una cosa que no sea un animal. En tu libro, Mis experiencias espirituales, luego también Martin Blavatsky y Rich Bailey, Sarai Darian, quizás otros autores han tratado de las diferentes experiencias que se van encontrando a través del camino. Entonces, hay parece ser una experiencia que es común en todos estos autores,
que cita el trueno, es decir, oír una especie de trueno, un bombanco interno, o bien una orquesta, o bien un instrumento determinado, aparte de la voz del silencio, pues que va explicando todos estos sonidos internos de los chakras. Entonces, todos estas pequeñas experiencias espirituales van, por decirlo así, jalonando el largo caminar del discípulo. Le van como empujando para adelante, le van diciendo, bueno, vas bien, sigue adelante, ¿no? Dándole un pequeño toquecito de ánimo. Entonces, las experiencias que se tienen cuando hay estos contactos con el ego, con el yo superior, con el ángel solar, ¿qué tipo de experiencias son? ¿Cómo lo nota el discípulo que su ángel, por decirlo así, ha hecho contacto con él o viceversa? ¿Cuáles son estas experiencias? Psicológicamente hablando. Pues la primera gran experiencia que precede a la experiencia de los poderes psíquicos controlados es el silencio. Porque en el silencio se lava el individuo dentro de lo que se dice en el sendero, en la sangre del corazón. Resurge, del silencio resurge, se renueva, se baña en el silencio. Cuando el ego se baña en el silencio, todo su aura resplandece. Significa entonces que está kármicamente separando de sí todas las escorias de pasadas vidas. Está ascendiendo a las alturas, pisando los cadáveres de sus yoes muertos, vencidos, sojuzgados. Todo este proceso es un proceso sin fin, se puede decir, que lleva a grandes conclusiones. Y todo este proceso puede medirse más adelante, cuando hay el suficiente control, cuando se ha controlado el cuerpo emocional, se desarrollan ya no los poderes emocionales, sino las capacidades o los poderes psíquicos que corresponden a la mente. Se pasa de la clariaudiencia a la clarividencia, por ejemplo. Y entonces la intuición es la que priva, no será entonces la imaginación, porque el cuerpo emocional se vale de la imaginación para establecer contacto superior, en tanto que el cuerpo mental, para expresar el aspecto superior, se basa en la clarividencia y en la intuición superior. Los poderes de la levitación, los poderes de ver, por ejemplo, lo que ocurre en los planos sutiles, el poder de comprender psicológicamente a las personas, de poder captar sus reacciones, que es muy dolorosa esta facultad, al menos si no existe ya un suficiente grado de integración. Y todas estas cosas que van surgiendo en el sendero son, por así decirlo, lo que tiene que realizarte el ego. Es la utilización de la magia. La magia siempre es utilizar poderes psíquicos desarrollados por el esfuerzo. El hombre ha desarrollado un esfuerzo, y este esfuerzo le capacita para comprender cosas que no están dentro del común de las personas. Es su gloria, su recompensa y también su propio dolor. Porque, como sabéis, la sensibilidad no es sólo una prueba de que el discípulo ha adelantado, sino que es también una prueba kármica. Porque en el dolor de la prueba kármica debe lavar sus pies en la sangre del corazón y surgir completamente nuevo de la prueba, convertirse en algo que no estaba planteado en ninguno de los códigos establecidos por las leyes de la tierra. Está viviendo una situación que no comprenden los psicólogos, que solo puede comprenderte el iniciado. Y por lo tanto hay la compasión del iniciado hacia el discípulo, por ver lo que sufre. Y naturalmente, al tratar de parecerse el discípulo al iniciado, establece una línea de comunicación, a través de la cual y a través de la compasión de los grandes seres puede llegar a sentirse totalmente inmerso dentro del gran plan de la jerarquía. Y sin darse cuenta se va limpiando, se va lavando. El silencio opera a veces en forma muy tremenda. Y lo hemos discutido muchas veces y no voy a cansaros más.
Se ha discutido muchas veces en el sentido de que surgen enfermedades físicas, surgen complejos de tipo emocional, surgen dudas mentales durante este proceso de integración. Y a veces causa la sensación al discípulo de que vuelve al pasado, de que todo su trabajo anterior ha sido nulo y que debe empezar de nuevo, lo cual no es cierto, sino que está dentro de una gran crisis y esta crisis opera dentro de él de esta manera. Debe levantarse constantemente, hacerse el ánimo y saber que afortunadamente estamos poco tiempo en esta vida física y que hay una vida más extensa más allá de esta pequeña vida que tenemos aquí, y que allí podemos también trabajar en nombre del Maestro, y que si somos ahora conocedores quizás nos libremos de ir al Devacán, porque el Devacán, como sabéis, es la gran recompensa del discípulo. Solamente existe una recompensa para el discípulo. Aquí nunca encontrará la comprensión ni encontrará el amor que él busca y trata de suscitar. Solamente encontrará el desprecio o la envidia. Y ya sabemos que debe luchar contra estas cosas. Entonces, cuando se ha liberado de esto, ¿para qué quiere el Devacán? Si el Devacán es para limpiar de los egoísmos humanos, entonces si se libera aquí en esta vida de esto, puede renunciar al Devacán. Y muchos discípulos e iniciados renuncian al Devacán para servir a la humanidad. Nacen sus vidas y sus renacimientos casi que son consustanciales, casi que están simultáneos. No se pasan siglos en el plano astral o en el plano mental, en el Devacán, sino que vuelven a reencarnarse en nombre del Maestro constantemente. Aquí lo vemos, por ejemplo, los grandes maestros. El conde San Germán, que ha vivido tantas vidas, cambiando de personalidad a través del tiempo. Y lo mismo hacen los grandes maestros del Tíbet. El propio señor Maitreya, el señor Manu de la Raza, el maestro Kuthumi, el maestro Moria, el propio maestro tibetano. Fijaos bien, todo se trata solamente de darse cuenta de que es muy poca cosa esta vida física para darle tanta importancia y para que nos haga sufrir tanto. Así que es un escarnio para el discípulo sentirse avasallado por lo que está sucediendo y sentirse dentro de esto que está sucediendo. Bueno, creo que hemos dicho más o menos lo que... Si no hay otra cosa. ¿Eh? Que la diplomacia, o sea, ¿cómo se puede definir la diplomacia? Es que a veces la confundo con la hipocresía. Bueno, es la hipocresía inteligente, diría yo. El hipócrita suele ser un hipócrita, pero subconscientemente o inconscientemente es hipócrita, decimos. Pero el diplomático está aprendiendo a ser hipócrita conscientemente, de presentar una situación, decirte una cosa y tener dentro de la conciencia una cosa muy distinta de la que está aparentando. Pero esto es lo que estamos diciendo del carnaval, estamos disfrazándonos constantemente y todos somos un poco mentirosos y un poco diplomáticos es decir, que el más diplomático es aquel que dura mejor la píldora, aquel que presenta las cosas de una manera que la gente no se dé cuenta. Depende de la motivación. La diplomacia a veces sirve para curar las almas, pero eso depende de la motivación. Bueno, pero aquí hablamos de la diplomacia como un corriente. Como un oficio. El diplomático es un oficio. Y naturalmente el diplomático siempre tiene que presentar buena cara, aunque por dentro se esté corriendo. Es el caso del Klop, por ejemplo, Klaus, del payaso, que si tiene que trabajar, tiene que aparentar, aunque esté triste, tiene que aparentar alegría porque debe hacer reír a los demás. No diremos que sea una hipocresía, sea un estado de conciencia muy doloroso. Aquí sí que podemos hablar de una suplantación de personalidad. Se está disfrazando de payaso cuando es un hombre que está sufriendo. Y en parte es un gran trabajo que tienen los payasos y los artistas, que tienen que aparentar aquello que realmente no sienten. Tienen que crear una situación ficticia para que la gente se dé cuenta de una situación psicológica.
Y yo creo que esto lo mejor que define la diplomacia es la capacidad que tiene el individuo de aparentar una situación dentro de la cual él no toma parte y que los demás se lo crean. No es el caso de un discípulo, que siempre debe aparentar, porque el discípulo puede decir yo no soy discípulo, o no aparentar que es un discípulo y nadie le hará caso. Pero si precisamente la afirmación del discípulo es para que se den cuenta de que existe una jerarquía que llamamos el discipulado y de que existe una jerarquía que llamamos de iniciados, lo cual no significa que se disfracen de algo que no les corresponde, aunque hay quien se disfraza de iniciado siendo un pobre hombre, y lo estamos viendo a través del tiempo por los movimientos esotéricos de los tiempos. Hay personas que no están capacitados, están disfrazados de gurú, de maestros, de iniciados, y son personas que no tienen los conocimientos necesarios para aquel papel. El papel es demasiado grande para su pequeña cualidad humana. Y luego la mamá de Fabiola, que también sufre bastante, y pensemos en los demás, en todos los que lo necesiten, que son muchos. Dediquemos a las enfermedades. Vale. Sí, perdón, a mí se me ha ocurrido una cosa que creo que es importante, ya que has mencionado crisis, ¿no? El maestro tibetano habla mucho de la crisis, ¿no? Y luego hay un gran yogi, no sé si Ramana Maharshi, también, que dice en concreto: nadie adelanta el camino espiritual por un camino de rosas, ¿no? Es decir, que aparentemente la subida a la montaña de la iniciación, pues cada vez que estamos más arriba de esa montaña es más empinados, más pedregosos, nos caemos más veces, etcétera. Entonces, haciendo un poco a la inversa la cuestión, es, y esto aludiendo quizás al maestro tibetano, que dice él, si el discípulo nota que no tiene crisis, la debería precipitar, la debería provocar. Entonces yo me pregunto, para todos aquellos que de alguna manera no tenemos crisis, que estamos navegando un poco en el mundo de samsara, ¿cómo podemos provocar crisis dentro de nuestras vidas para acelerar de alguna manera nuestro fuego interno, ¿no? Esto sí que sé disfrazarse bien, porque yo creo que las crisis ya se presentan por su impulso. Las crisis, como cualquier fruto, se presenta cuando la estación está propicia. No hay que preocuparse, como la preocupación del discípulo de cuál va a ser su campo de servicio. Aguarda, esté atento, expectante. Ahora bien, si estamos seriamente expectantes, ¿para qué queremos la crisis? Si todas las crisis llevan a ser en expectación. Me pregunto si estamos realmente serenamente expectantes, que podamos eludir las crisis por entero, por completo, en su totalidad. Además, claro que existe la razón de que el discípulo, lo que preocupaba mucho al maestro tibetano, al grupo de discípulos de Ensuasrama, es que no tenían crisis, pero es que habían tomado la vida acomodaticia, se habían hecho perezosos en el sentido espiritual, se habían quedado parados. Y tal como decía, creo que era que llaman San Buenaventura, que decía que no hay peor tentación que vivir sin tentaciones. Y esto es una cosa que se puede aplicar aquí, porque es muy interesante, porque dentro del aspecto místico es una gran verdad. Ahora bien, yo prefiero tener grandes crisis, ahora porque procuro ajustarme ciertamente a ciertas leyes definidas. Las leyes de economía, por ejemplo, las leyes de la fraternidad, las leyes de la correcta relación, las leyes de la buena voluntad. Entonces, si nos ajustamos a esto, ¿para qué queremos crisis? ¿O es que tenemos la sensación de que nos falta algo todavía? Si cuando tenemos silencio ya lo tenemos todo. Lo que pasa es que no tenemos silencio constantemente, sino que el silencio se presenta de improviso, nos absorbe, nos acaricia y después desaparece. Es como un relámpago en noche oscura, luego desaparece. Te da la noción de lo que es la vida de la serena expectación, de la misma manera que el relámpago te da la idea clara de lo que es la luz, aunque luego desaparezca, dejándote más oscuro que antes.
Es decir, y voy a decir, ahora sí que termino, es decir, que estamos, yo creo, en el buen camino. Y voy a remitirme de nuevo al espíritu del grupo. Existe un espíritu de grupo, y este espíritu de grupo da como consecuencia que nos bañemos dentro de un océano de silencio, y que no nos preguntemos por qué del silencio y por qué nos sentimos absorbidos y succionados dentro de la dulzura, este movimiento íntimo del silencio, sino que dejemos que el silencio trabaje dentro del corazón, nos deifique y nos haga mejores de lo que somos actualmente.